Hola. Bueno, pues vamos a leer y explicar las lecturas del día 25 de abril del 2023, día martes. Es la fiesta de San Marcos, el evangelista. La lectura que tomamos es la primera de San Pedro. ¿Qué nos dice la lectura de la primera de San Pedro? Dice, capítulo 5 del 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el demonio, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes. Los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles suyos. Son la gloria y el poder para siempre. Así sea. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda a la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas las partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos una información importante. Estamos celebrando la fiesta de San Marcos. Recordemos que Juan Marcos, pues su nombre era Juan, le decían Marcos, quizá era un sobrenombre, pero su nombre era Juan, es el evangelista. Tenemos un evangelio de 16 capítulos que él lo escribió. También deben de saber ustedes que Juan Marcos era hijo de una judía, pero su papá era griego. Y bueno, pues también fue circuncidado. Vamos a ver qué nos dice Pedro con respecto a este mensaje que nos da. Este es muy importante porque pues Simón Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Entonces debemos saber qué es lo que nos está informando. Dice aquí, queridos hermanos, que en su trato mutuo a la humildad esté siempre presente. Pues Dios es enemigo de los soberbios. Bueno, pues aquí nos está diciendo el Señor que no seamos soberbios, avariciosos, gulosos, ¿sí? Que tengamos serenidad, que seamos humildes en todas nuestras acciones, que seamos sencillos y humildes. Pero desafortunadamente la gente no le gusta la sencillez, no le gusta la humildad, son muy discriminativos, son muy soberbios, muy presumidos, muy avariciosos. Y pues el Señor aquí muy claramente nos dice que nos humillemos ante Dios. Le dice, humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, no que nos humillemos ante los demás, no, humillémonos ante Dios, ¿sí? Para que los levante, encumbre en el momento oportuno. ¿Sí? Si estamos con Dios, Dios siempre nos va a estar ayudando. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. Él cuida de nosotros. Fíjense lo que nos dice Pedro, que nuestro Padre Dios, nuestro hermano Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayuda a que todas nuestras preocupaciones pues se disuelvan y no las tengamos y no suframos. Entonces tengamos confianza, tengamos fe, para que todo nos salga bien en la vida.
Dice que hay que estar alertas y que no nos dejemos sorprender por el maligno, ¿sí? Las cosas mundanas, terrenales, materiales, que a veces nos distorsionan, a veces nos hacen caer en el pecado, ¿sí? Que somos muy avariciosos y queremos tener más, queremos tener una casa si tenemos un departamento, queremos tener una camioneta si tenemos un coche, queremos tener grandes viajes, grandes alhajas en la vida, y queremos siempre ser como el número uno, ¿no? Que todos nos vanaglorien, ¿no? Sí, y principalmente los gobiernos, los presidentes, los diputados, los asambleístas, los presidentes municipales, los senadores, los diputados, sí, los líderes, los guías espirituales muchas veces, ¿no? No son sencillos y humildes. Va uno a buscarlos y nos tratan con la punta del pie, ¿no? Siempre nos ven con cara de ignorantes. Y a lo mejor lo somos, pero no es para que nos traten de esa manera. Dice aquí muy claramente, estén alertas, dice, porque llega el enemigo como un león, ¿sí? Y nos devora el pecado. Resístanse con la firmeza de la fe, con la fe que tenemos en Cristo, podemos salir adelante. Soportarse a sí mismos y soportar a los demás y los sufrimientos, soportar los mismos sufrimientos que ustedes. Dice, Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna. Fíjense cómo el Señor nos ha escogido a nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y hoy en día tenemos dones del Espíritu Santo. Tenemos que ayudar a los demás en lo que tú seas hábil, en lo que tú seas con esa capacidad. Pues hazlo en favor de los demás. No lo hagas por estar ganando mucho dinero o por estar ganando fama. ¿Sí? Y no pisotees. Acuérdate que la riqueza es rara, ¿no? Porque hay unos que tienen mucho y otros tienen más, y a lo mejor tú dices, yo soy rico, pero hay otros que tienen más. O sea, no creamos que somos los ricos, no creamos que somos los inteligentes, no creamos que somos los capaces, los perfectos, ¿verdad? No. Por eso al principio de esta lectura nos dice Pedro que seamos humildes. Los restaurará a ustedes nuestro Padre Dios, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles suyos son la gloria, el poder para siempre, nos dice. Acuérdense que nuestro Padre Dios es el todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Padre Dios es al único que debemos de adorar, al único que le debemos de manifestar todo nuestro amor y nuestra confianza. En este caso se nos ha revelado nuestro Padre Dios en tres divinas personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice aquí Pedro que por medio de Silvano, a quien considero hermano, fíjense, lo considera hermano, pero no es hermano de sangre, hermanos. Eso es muy importante. Digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Es lo que dice Pedro. Nos estaba evangelizando, nos está adoctrinando de que conozcamos, amemos y sirvamos a Dios. Y de esta manera nosotros podemos, pues, estar bien, ¿sí? Nos está brindando, como quien dice, la salud espiritual y también la salud corporal. No hay nadie más que nos pueda ayudar que Dios. Y Él es lo que quiere que nosotros entendamos y aprendamos. Dice aquí, los saluda la comunidad de Babilonia, fíjense. En una época los babilonios eran tercos, eran idólatras. Y bueno, en este entonces pues ya había muchos convertidos al cristianismo, convertidos a la doctrina de nuestro Señor, y alababan a nuestro Señor y adoraban a nuestro Señor, y se arrepentían de su mala forma de vivir. Dice, Dios los ha elegido, asimismo los ha elegido a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. No es que Marcos sea hijo de Pedro, pero así le dice. ¿Se dan cuenta cómo nuestras traducciones aquí le dice Silvano, hermano de Pedro, y Pedro, papá de Marcos? Pues no, por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado, porque dicen ustedes, es que en el Evangelio hay un Evangelio donde dice, ahí vienen los hermanos de Jesús. Pues sí, medios hermanos, hijos de José, ¿sí? Después decimos, no, que la hermana de María, ¿sí? La esposa de Cleofas, pues está diciendo que es su familiar, pero decimos que es hermana. Aquí podríamos caer en ese error de pensar que Silvano, aquí muy claramente dice, lo considero mi hermano.
no dice es mi hermano. Y dice aquí, también lo saluda mi hijo Marcos. Ahí no dice al que considero mi hijo, no, dice mi hijo Marcos. Y muchos van a pensar, entonces Marcos era hijo de Pedro, porque aquí lo dice. Pues no, pues son traducciones. Lo considera su hijo porque era muy joven, muy audaz y se estaba preparando, ¿sí? Y por eso es que Pedro lo tenía como si fuese uno de sus hijos. No sabemos cuántos hijos tuvo Pedro, a lo mejor no tuvo hijos, no nos menciona la Sagrada Escritura. Pero tengamos cuidado, ¿se dan cuenta de esto? ¿Sí? Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. No nos dice que nos demos un beso en la mejilla, ¿no? Sí, ni en el cuello, sino nos está diciendo que seamos fraternos, que sea ese beso de amor, de sinceridad, de paz, de tranquilidad. Claro, sí, les deseo la paz a todos ustedes los que son de Cristo. Sí, nosotros, todos los que somos seguidores de Cristo. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? Capítulo 16 del 15 al 20. Dice que en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, bueno, a los 11, acuérdense que había muerto Judas Iscariote. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Predicar el Evangelio de Cristo. Es el trabajo de los sacerdotes, de los presbíteros, de los guías espirituales, de los pastores. Ese es el trabajo de nosotros también. Lo poco que conozcas, transmíteselo a los demás. ¿Quieres conocer más? Pues estudia más la palabra de Dios. Para que hagas lo que dice aquí, vayan por todo el mundo. Mucha gente dice, nada más son los padrecitos. No. Somos todos nosotros los que formamos el cuerpo místico de Cristo. Somos todos nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, que no porque tú estés soltero, no. No porque estés tú casado, no. No porque tú tengas hijos, no. Ya no vas a hacer esto, no. Es para todos. Acuérdense que muchos de los discípulos pues estaban casados, tenían mujer, tenían familia, tenían hijos. No nos menciona claramente quiénes, ¿sí? Pero no puede ser que todos fueran solteros, o sea, no inventes. De hecho, pues hay una frase en donde, un pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo cura a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y si tienes suegra, pues tuvo esposa, o tiene esposa, ¿verdad? Y si tuvo esposa, pues tuvo hijos. No se nos menciona, desafortunadamente, no nos menciona esa parte histórica, ¿no? Pero bueno, lo importante es aquí que nos pongamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Dice aquí, el que cree y se bautice, ya la hizo, se va a salvar. Pero el que resista a creerse, muy claramente dice aquí, va a ser condenado. Pues ya se condenó desde el momento en que no cree en Cristo. Entonces, hermanos, pues ayudemos a todos aquellos que no creen en Cristo. A todos aquellos que tienen esa nefasta situación de no creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y que nos ha dejado su doctrina. Nos ha dejado un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nos ha dejado al Espíritu Santo como herencia, ya lo tenemos dentro de cada uno de nosotros y así nos hacemos llamar templos vivos del Espíritu Santo. Ya nos dijo, no se preocupen, yo ya morí por sus pecados presentes, pasados y los futuros que vayan, yo ya morí por ellos. Ustedes pónganse a trabajar, es todo lo que nos dice y nos enseña la doctrina. Afortunadamente tenemos 4 evangelios para estudiar lo que Jesucristo quiere que aprendamos y lo llevemos a cabo. No para que, ay, qué bonito es la palabra de Dios y ya. No, hay que ponernos a trabajar con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo. Dice, los milagros que los van a acompañar a ustedes, fíjense lo que les dice, van a arrojar demonios, o sea, exorcizar a la gente. Hay muchos sacerdotes que se dedican a exorcizar a la gente que se le ha metido el demonio. Porque sí se les mete el demonio. Bueno, eso ya después vamos a platicarlo con más calma. ¿Sí? Dice, hablarán lenguas nuevas. Cuando los discípulos empezaron a predicar, mucha gente los escuchaba hablar en su propio idioma, siendo que Simón Pedro pues, era un pescador ignorante y aún así tenía el don de lenguas, poder comunicar la palabra de Dios a diferentes gentes, a diferentes razas, a diferentes naciones. Cogerán serpientes en sus manos, ¿sí? Podrán que están en peligro y no les va a pasar nada, porque Cristo está con ellos. Cristo está con nosotros, no nos puede pasar nada si nosotros estamos con Cristo. Y aparte dice, y si beben algún veneno mortal no les va a hacer daño. Si estamos con nuestro Señor, si estamos unidos y si hacemos oración, el Señor siempre nos va a estar ayudando y nos va a estar protegiendo. Está muy clara la lectura, ¿no? ¿Sí? Y impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, fíjense. Nos da el poder de curar a las personas que tienen enfermedades, pero siempre y cuando
se acerquen a Dios esas personas, siempre y cuando le agradezcan a Dios. No es que le digan, es que Pedro hace milagros, es que Juan hace milagros, es que tú haces milagros. No, es el poder de Dios que en ti ha llegado y te ha curado. Y le debes de dar gracias a Dios, conocer a Dios, servirle a Dios, hacer oración con Dios, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacerles entender a nuestros hermanos cuando han sido curados. Se les imponen las manos. Los sacerdotes en la Iglesia Católica les ponen la unción de los enfermos, eso sin ponerle las manos para curar a los enfermos, ¿no? Bueno, ese es uno de los sacramentos que maneja la Iglesia Católica. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, sí, pues en la ascensión. ¿Cuándo ocurrió esto? 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la ascensión, subió al cielo. Y aquí claramente dice, está sentado a la derecha de Dios. O sea, eso quiere dar a entender de que los dos son uno mismo. No es que está sentado ahí en un sofá, en un sillón, no. O sea, nos da a entender eso para que lo podamos comprender en gran magnitud. Dios está, sí, ahí Cristo con Dios son la misma persona. Los dos son uno mismo. Entonces por eso dice, está sentado a la diestra de nuestro Padre Dios. Y nos dice, ellos fueron y proclamaron el Evangelio. Fíjense cómo sí cumplen los discípulos por todas las partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Porque los hacían en nombre de Cristo. Los hacía en nombre de Dios. No era poder de ellos, hermanos. No caigamos en ese error. Porque muchas personas piensan que los santos o los discípulos que hoy invocamos hacen milagros. Pues no. Eso es importante que lo tengamos. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios, no nadie más. Puede ser nuestro Señor Jesucristo, puede ser el Espíritu Santo, pero hermanos, no caigamos en esos errores que nos han atiborrado durante muchos siglos y no nos han enseñado bien nuestros dirigentes, guías espirituales, no nos han dicho la verdad muchas veces y nos hacen creer, sí, nos hacen creer que ellos hacen. Y pues no, los que hacen milagros es nuestro Padre Dios. Y bueno, estas lecturas que hoy hemos escuchado, pues son conmemorativas de Marcos, como les acabo yo de mencionar. Se está celebrando, por decirlo así, su cumpleaños, su celebración de Marcos, ¿no? Uno de los evangelistas. Acuérdense que tenemos nomás 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, fue en los años 70 de la era cristiana. Sí, ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente Marcos, pues no conoció a Jesucristo. Fíjense, pero era un joven muy impetuoso, un joven muy dedicado a las cosas del Señor, a pesar de que pues no era totalmente judío, era hijo de una madre judía y de un padre griego, pero pues incorporó a la sociedad, ¿sí? Al grupo de los discípulos en los que pues empezó a aprender y de esa manera él pudo realizar su evangelio y dejarnos una información. Lo pueden ustedes leer, el evangelio de Marcos es muy pequeño, pueden ustedes leerlo con calma y se pueden dar cuenta ustedes de la información que Marcos nos va proporcionando. Ya después fue escrito el evangelio de Mateo, en los años 80, casi 10 años después. Mucha gente no le creía a Marcos porque decían, pues sí, ni lo conoció a Jesús. Pero sí conoció a Pablo, sí conoció a Pedro, y su pariente Bernabé, que era muy seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pues también le pasó mucha información a Marcos. Dicen que Marcos también conoció a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esa es una historia, esos son datos que tenemos, pero lo importante es darnos cuenta que Marcos, siendo que no era 100% judío, siendo que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, se preparó, fue convertido al cristianismo y nos escribió un evangelio que lo tenemos aquí nosotros y que nos ha hecho mucha ayuda para poder conocer, amar y servir a Dios. Y en este caso, bueno, pues estamos viendo aquí que nos da varios puntos. Nuestro Señor se le aparece a los 11 discípulos, se les estuvo apareciendo durante 40 días y 40 noches, en cuerpo y alma. También nos menciona aquí el mensaje que les da Cristo, vayan por todo el mundo a predicar la doctrina. También nos dice aquí que los milagros pues que iban a hacer eran por el poder de Dios a través de ellos. Y también nos dice aquí
todos los dones y las virtudes que podían tener ellos. Expulsar demonios, comer veneno, ¿sí? El poder hablar en diferentes lenguas o idiomas, ¿sí? Es una situación increíble, ¿no? Y bueno, pues él nos informa todo esto que pudieron hacer los discípulos en un inicio de la era cristiana, en un inicio de esta nueva época del Evangelio de Marcos y de los otros evangelios que tenemos de Mateo, Lucas y Juan. Y es la alianza nueva que hizo nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Porque ya no nada más es a los judíos, a nuestros hermanos mayores, sino es a todo el mundo, a todo aquel. Por eso les dice, vayan y bauticen, porque es el primer sacramento, bautizar. En el bautismo, bueno, pues recibimos la gracia santificante que nos hace ser hijos de Dios y herederos de la gloria, pero también nos hace que se nos perdone el pecado original, el que cometieron nuestros primeros padres, ¿no? El inicio. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? La desobediencia, haber comido del árbol de la sabiduría, del raciocinio, el querer sentirte tú que no necesitas de Dios y con tu capacidad intelectual de raciocinio puedes sobrevivir en este planeta. Pues a lo mejor sí, de una manera mundana y terrenal, pero espiritual no. Necesitamos de Dios. Pero el pecado, el primer pecado que entró al mundo fue la mentira, y esa no fue del hombre, esa fue del maligno, que le mintió a Eva para que comiera de ese árbol de la sabiduría, de ese conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, espero que esto pues les sirva a ustedes como una ayuda para que conozcan más a Dios, puedan servirlo y lo puedan amar. Porque es a lo que venimos, hermanos, a conocer, amar y servir a Dios. Y pues tenemos una ayuda, la limosna, la oración y el ayuno. La limosna es la caridad, no es dar dinero, ¿sí? La limosna. La oración es la comunicación con Dios, no es rezar, no es repetir nada más una oración. Lo puedes hacer, pero la oración es comunicarte con Dios con tus propias palabras. Y el ayuno no es que dejes de comer, sino que todo el lapso durante toda tu vida te vayas quitando tus defectos, lo malo que eres, porque acuérdate que nacemos con los dos formatos, lo bueno y lo malo. Y lo que debemos de ir eliminando durante toda nuestra vida es lo malo. Y a veces vamos eliminando lo bueno y nos vamos comportando más malo. Y entonces pues no estamos haciendo bien las cosas. Por eso es que es importante la limosna, la oración y el ayuno. Sí, eso que le decimos vulgarmente LOA, son las iniciales, limosna, oración y ayuno. LOA, así se llaman, ¿no? El LOA. Eso es lo que tenemos que nosotros llevar a cabo. Y bueno, pues las obras de misericordia que debemos llevar a cabo es nuestro trabajo. Obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Ayudar al prójimo. Recuerda, esa es nuestra labor. Todos los días haz una obra de caridad sin que nadie lo sepa. Y eso te va formando una gran riqueza delante de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que nos va a enfrentar a nosotros cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, porque pues Él es el que nos va a juzgar. Y va a decir, cumpliste, no cumpliste. Sí pusiste a trabajar el talento que te di y no lo pusiste a trabajar. Recuerda que pues el Señor no nos va a decir, oye, a ver, tus pecados, ¿cuáles son? No, es los pecados, pues si eres católico vas al confesionario y te arrepientes y los mencionas delante de un sacerdote para que pues Dios te perdone tus pecados, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver cuando estemos ante la presencia de nuestro Padre Dios. Cuando estemos ante la presencia de nuestro Padre Dios, lo que Él nos va a decir es qué hiciste con los dones del Espíritu Santo que te di para el bien de los demás. ¿Sí? Bueno, hermano, espero que esto te deje algo de información. Que Dios te bendiga.